Hola, hoy de nuevo. Hoy voy a seguir con las preguntas, la segunda parte de preguntas frecuentes sobre la fibromialgia. Entonces, la primera sería, ¿cuál es la relación entre hombres y mujeres con fibromialgia? O sea, hay gente que piensa que a los hombres no les da fibromialgia. Entonces, la pregunta sería, ¿a los hombres les da fibromialgia? Mi respuesta es sí. De hecho, he tratado varios hombres con fibromialgia. La cuestión es que es más fácil para las mujeres hablarlo que para los hombres, por por las creencias, por la condición de ser hombre y que tiene que ser más fuerte, pero sí hay hombres con fibromialgia y bastantes. ¿Qué pasa en la personalidad de un hombre que tiene fibromialgia? Que es una personalidad, así como nosotras las mujeres que hemos tenido fibromialgia y las que aún la padecen, altamente sensible, personalidad altamente sensible. Cuando eres así, eres sensible para todo, eres sensible para el dolor, eres sensible en muchas de tus emociones y por eso como resultado te da la fibromialgia. Lo que pasa es que yo siento que para los hombres es un poquito más difícil llegar a aceptar que tienen esto. También es más fácil que una mujer vaya al médico. Ahorita la conciencia ha cambiado un poco y los hombres van más al médico, pero en muchas ocasiones no lo hacen. Ahorita sí las cosas están cambiando y pues puedo decir que en mi consulta he tenido casi la misma cantidad de hombres que de mujeres con fibromialgia. Bueno, la segunda, que si el sobrepeso influye con la fibromialgia. Entonces, digamos que no es una condición para que te dé fibromialgia. No quiere decir que si tú tienes sobrepeso vas a caer en esta enfermedad, ni en ninguna otra. O sea, no es una condición. Lo que pasa es que sí, tener sobrepeso hace que tu cuerpo cambie su estado de salud, cambie su balance, cambie todo. Entonces, una persona que ya tiene fibromialgia, en lo máximo debe evitar el sobrepeso. O sea, eso es lo primero que nos dicen y si las personas que me ven y tienen fibromialgia han ido al médico, les dicen que evite el sobrepeso. ¿Por qué? Porque se va a sobrecargar el cuerpo. O sea, lo primero que sobrecargamos, sobre todo cuando hay sobrepeso, son las rodillas. Cuando yo subía un poquito de peso, yo no soy de contextura gordita, sino más bien delgada, pero si subía un poquito de peso, sí sentía de una vez el malestar en mis rodillas. Entonces, la idea es tratar de manejar el peso. La tercera pregunta. Esto tiene que ver con la alimentación. Que me dicen que la alimentación y la fibromialgia y si pueden comer gluten. En, entonces, ¿cuál es mi respuesta? O sea, desde mi punto de vista y desde lo que yo hice, no tienen que dejar de comer gluten. No tienen que cambiar la alimentación como tal. Si están en un exceso, sí, porque pueden llegar a ser un sobrepeso, lo que hablábamos en la pregunta anterior. Pero si como tal el gluten me hizo daño, a mí no. Y no quiere decir que yo tenga un sistema diferente al tuyo. Y no quiere decir que tu cuerpo reaccione diferente al mío. ¿Sí? En muchas ocasiones pasa eso, pero generalmente todo viene desde lo emocional, desde las creencias. Si yo creo que esto me va a hacer daño, me hace daño. Si yo creo que esto me va a hacer bien, me hace bien. Por eso es que está el efecto placebo y el efecto nocebo de los medicamentos. ¿Sí? Muchas veces a las personas les dan un medicamento y a otro grupo de personas les dan un placebo y resulta que reaccionan de la misma manera. Entonces, ¿a qué se debe? A que tu mente te está diciendo que estás tomando un medicamento. Asimismo puede funcionar con la alimentación. Lo que pasa es que traemos un sistema de creencias tan arraigado que si a ti te dijeron que el gluten te hace daño y empezaste a comer algo con gluten y te sentiste mal, pues ahí quedó la creencia ya más firme. Pero yo nunca me lo creí. Ahí radica la diferencia, que yo nunca creí que el gluten
o el azúcar o cualquier otro alimento me fuera a hacer daño. Entonces yo simplemente lo veía desde otro lado. Yo pienso más en que estaba en dolor y el dolor está alejado del placer, que les he dicho varias veces que son los dos polos opuestos. Y para mí que me quiten el pan es ir al dolor. Entonces yo prefiero el placer de comerme un pan, de comer una harina, de comer algo de manera balanceada, que de quitármelo, porque ya estaba enferma, ¿sí? O sea, ya con la enfermedad. Y fuera de eso, sin poder comer lo que me gusta, eso es más que una tortura. O sea, para mí. Hay otra persona que lo puede tomar con otra forma de pensar y decir, estoy comiendo sano y se siente bien. Yo como balanceado. Yo no le quito a la comida nada en exceso, ni le pongo nada en exceso. Y así, así no tuviera nada, que no hubiera pasado por fibromialgia ni autoinmune ni nada, es importante tener un balance en mi alimentación, entonces tendría mi salud más óptima. Pero ustedes pueden ver que hay gente que come cantidades de comida basura y nunca les hace daño, porque en su mentalidad no está que les está haciendo daño. Entonces, ahí eso va más al fondo, va más en las emociones. Entonces, ¿qué les sugiero? Si tú sientes que el gluten te hace daño, no lo consumas. Si no puedes cambiar la creencia. Si puedes cambiar la creencia, digamos, trabajando lo emocional, que vamos al fondo de por qué llegó esa creencia a ti, que alguna comida te puede hacer daño, entonces ya podrías consumirlo. Si sientes que es una tortura, como me pasaba a mí, empezar a quitar alimentación que me gusta y cosas, entonces no lo hagas. Simplemente no te va a hacer daño porque lo estás disfrutando. Entonces, desde el punto de vista de la alimentación, también es personal todo. Así como cuando alguien come mucho y no se engorda, eso va en su sistema de creencias, en sus heridas, en cómo se comporta su cuerpo. Eso es personal. Hay gente que se come una cosita así de pequeñita y se engorda porque sintió que ya se va a engordar. Entonces, ahí mismo se pueden dar cuenta qué tan poderosa puede ser la mente. La pregunta número 4. ¿Debo perdonar a todos para poder sanar? Eso es emocional, ¿no? Y no necesariamente. No necesariamente tengo que estar buscando en mi pasado quién me hizo daño, a quién le hice daño, qué pasó. No necesariamente. Cuando encontramos el punto, el que hizo llegar a la enfermedad, sea fibromialgia, sea diabetes, sea migraña, enfermedad autoinmune, cualquier cosa que se les ocurra que tengan ahí, y encontramos ahí el punto donde se disparó la enfermedad, ese es el que tratamos. Pero no es necesario que vayas y perdones a tu mamá, a tu papá, al vecino, no. Porque hay cosas en la vida para algunas personas que en este momento o en ese momento de su vida son imperdonables. Entonces, eso querría decir que no podríamos curarnos, no podríamos mejorarnos de nada porque hay cosas que en tu vida las sientes muy difíciles de perdonar. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Tratar de sanar el punto donde tenemos el conflicto. Si ya más adelante podemos empezar a pensar en no tal vez perdón, sino entender que el otro también comete errores y que podemos empezar a tratarlo con un poquito más de compasión, sin juicio y alejándonos de las personas que nos hacen daño, eso nos va a traer una vida más tranquila. Pero no necesariamente hay que pasar por el hecho de que voy a pasar por todos los momentos de mi niñez y mi vida de adolescente que me dolieron y mi vida adulta y escarbar todo el pasado porque eso tampoco hace bien. Cuando tú y yo nos vemos en sesión, yo busco lo que te está molestando. ¿Qué pasó? Vemos ese momento del pasado y de ahí para allá empezamos a trabajar desde ceros, porque lo más importante es el presente, aquí y ahora, y empezar a ver el futuro como algo que no te va a perjudicar, pero no podemos estar, vaya que vaya el pasado, a buscar heridas que ya están cerradas y que de pronto el cuerpo ya sanó. Entonces no es necesario perdonar a todos para sanar.
Bueno, pregunta 5. Esta también tiene que ver con la anterior. ¿Debo sanar cada aspecto de mi niñez para sanar? Y es exactamente lo mismo. No tenemos que ir a cada parte de mi niñez que me dolió para poder tener una vida sana. Si nosotros empezamos a vivir el aquí y el ahora, ya tenemos un avance gigante. Y si empezamos a pensar en que los demás, muchas veces, y desde la programación neurolingüística hablamos que no muchas veces, sino siempre, el otro tiene una intención positiva en lo que hace. Entonces empezamos a ver que no es tan malo ni tan culpable como lo creemos, porque nadie es malo ni bueno, porque las personas desde la vida que les tocó así reaccionan. De pronto buscas a la persona que sientes que te perjudicó más en tu vida y te pones en sus zapatos y te paras en su vida y en todas las creencias y vivencias que tuvo y tú reaccionarías igual que lo que te hizo, que sentiste que te hizo daño. Entonces la idea es pararnos aquí en el presente más en vez de estar devolviéndonos tanto. Sí es importante reconciliarnos con el niño interior para crecer, pero no es necesario hacerlo todos los días. La pregunta número 6. ¿Qué clase de dolor se siente? O sea, si tú tienes, digamos, en este momento dudas de tener fibromialgia y dudas si es normal lo que te está pasando, entonces, ¿qué clase de dolor se siente? Esto es loquísimo. Y no me lo van a entender los que no lo han sentido. Tenemos dolor pulsátil, dolor seco, ardor, calor. También se da una sensación como de corrientazo, como si te pegaran con un caucho. ¿Sí? El dolor de los puntos gatillo a veces es en un punto haciendo así, o sea, es un nudito acá en donde tiene los puntos gatillo haciendo así, constantemente. O sea, esa es la forma que yo les puedo explicar el dolor, porque el dolor solamente lo puedes vivir tú. Pero si has tenido dolor, entonces me vas entendiendo. Me preguntan mucho que si yo he sentido este dolor, que si sentía este otro, que sí. Y sí, todos. También se siente un corrientazo, como cuando te pegas en el codo a veces, en alguna parte del cuerpo, estás caminando y ¡tan! Corrientazo. También se puede sentir un ardor, así como una quemazón, como cuando a alguien le ha dado ciática y le pasa una quemazón así que pisa y el dolor. También puede ser un dolor seco que solamente lo sientes cuando se toca. Puede ser un dolor constante. O sea, si yo les describo cada dolor de la fibromialgia, o sea, creo que no acabo. Y como cada persona lo siente diferente. Pero se pueden sentir casi todos los tipos de dolor en esta condición. ¿Y por qué? Porque es una condición neurológica, neuropática. Entonces el dolor es neuropático. Entonces se está activando los nervios como tal, las centrales de dolor. Ahí donde está el jefe de los dolores, ahí está él enviando señales para que duela. Entonces, puede ser que un día duela muy duro, puede ser que un día duela muy pasito, puede ser que un día te duela duro en la mañana, te duela duro pasito pasito en la tarde. Puede ser que un día y un momento se sientan todos los dolores al tiempo y puede ser también que de repente estés quieto y empiece a saltar el dolor. Eso también pasa. Yo tenía brotes yo le decía dolor como saltarín, entonces empezaba por acá y ya iba por acá y luego por acá y luego por acá y luego como que yo estaba con la activación así a ver dónde estaba apareciendo el dolor. Y es molesto, molestísimo, porque no te deja hacer tus actividades normalmente. Entonces, todos los dolores que les acabo de escribir son completamente normales y lo sé porque pasé 14 años sufriendo dolor día y noche. Entonces, creo que he experimentado todos. El que molesta y no deja trabajar, el que no deja pensar y el que te vuelve loca. Así, todos los dolores. Entonces, pregunta número 7. ¿Sirve la música para mejorar? Y sí,
Sirve un montón, sirve mucho. Primero que todo sirve escuchar música para muchas cosas. O sea, la música alegre sirve para subirte el ánimo. Empiezas a generar adrenalina y dopamina. Entonces se bajan los niveles del dolor. Es lo que necesitas en el cuerpo para que bajen los niveles del dolor. La música triste también sirve. Lo que pasa es que no podemos estar en exceso de música triste. ¿Y por qué sirve? Porque si se están reprimiendo emociones de dolor y tristeza y escuchamos un ratico de música triste y nos ponemos nostálgicos y lloramos, pues ahí podemos sacar la emoción que teníamos guardada. Si ponemos música de despecho, entonces podemos sacar la rabia. Pero lo mismo, todo equilibrado, porque si tenemos mucho rato música alegre y estamos en un nivel muy alto, entonces ya llega un momento en que todo se quiere acondicionar y se baja. Entonces podemos estar muy aquí y bajarnos mucho, pero sí es importante tener música. La música tiene un efecto maravilloso en el cuerpo. O sea, es más, las personas que han visto los videos anteriores y les he dicho que hagan ejercicio y si les parece muy difícil porque entonces más bien no bailan. Bailen un ratito, ponen música que les guste y se mueven y bailan y se expresan. Pregunta número 8. Esta es la creencia que maneja la fibromialgia. Me han preguntado, ¿por qué siempre pienso lo peor? Entonces, ¿por qué siempre piensas que va a pasar lo peor? Porque esa es la creencia madre de la fibromialgia. Creer que me va a pasar lo peor. Y no solamente de la fibromialgia, de muchas enfermedades, de la ansiedad, de la depresión. Estoy pensando que me puede pasar lo peor. ¿Y qué pasa ahí? Es una creencia que traemos muchos, porque nuestras familias nos enseñaron desde lo que ellos sabían que era mejor estar prevenidos, que seguramente si estaban pasando cosas buenas era porque ya venía algo malo. Y lo interesante de esta creencia es que nos alerta, nos pone a pensar cosas. Pero si nos quedamos en la creencia, seguramente vamos a terminar atrayendo cosas malas y lo otro es que vivimos en ansiedad. Entonces se activa la ansiedad con la creencia y se puede activar cualquier otra enfermedad después de eso. Entonces, ¿qué se hace con una creencia? Las creencias no se pueden sacar así, me las saco aquí de la cabeza y la boto, no lo podemos hacer. Las creencias se cambian. Las creencias hay que modificarlas en nuestro sistema. Entonces, si siempre pienso que me puede pasar lo peor, primero que todo pregúntate, ¿de verdad siempre? ¿Siempre te ha pasado lo peor? Seguramente no. Seguramente casi nunca te ha pasado lo peor. ¿No te ha pasado lo que te imaginaste? La tragedia y el super video que te armaste en la cabeza no te ha pasado. Bueno, ¿qué pasa cuando pasa lo peor? Pues cuando ha pasado lo peor, que seguramente a alguien le ha pasado lo peor, a muchos, no era tan terrible como te lo imaginaste. Tenías herramientas para poder afrontarlo. Lo afrontaste de una manera que no te imaginabas. Sacaste fuerza de donde no sabías que la tenías. Entonces, ¿qué pasó? Pues lo mejor, porque aprendimos muchísimo de la situación. Entonces, si ya pasó lo peor, ya lo afrontaste, ya aprendiste, entonces que venga lo peor porque yo ya estoy preparada. Entonces así vamos cambiando la creencia, que generalmente no pasa lo peor y cuando pasa es para mejorar, no es un problema, es una oportunidad. ¿El intestino irritable es un síntoma de la fibromialgia? Y sí, es uno de los síntomas asociados. Pero como lo decía yo en el video anterior, no necesariamente si tienes fibromialgia tienes intestino irritable. No necesariamente si tienes intestino irritable tienes fibromialgia. Simplemente el intestino se inflama cuando tú no sabes gestionar el estrés. Cuando hay una manera descontrolada de gestionar el estrés.
cuando piensas que te puede pasar lo peor, cuando te preocupas en exceso. Las emociones generalmente las recibimos muy fuerte en el estómago, la mayoría de las personas. Es como nuestro segundo cerebro y ya está comprobado que tiene la misma conexión que puede tener el cerebro con nosotros. Cuando sientes una emoción desagradable, la sientes en el estómago. Cuando sientes una emoción agradable, la sientes en el estómago. Pero si estás hipersensible, el intestino se vuelve hipersensible. Entonces, ¿qué parte emocional estamos manejando cuando hay intestino irritable? La parte en que yo no digiero las situaciones. Entonces, puede estar pasando una crisis en este momento de cualquier cosa. Una crisis emocional, una crisis económica, y yo no la sé manejar y estoy pensando que si es económica me voy a quedar sin plata el resto de mi vida, si es emocional que rompí con mi pareja, entonces nunca en la vida más voy a tener pareja, que eso es pensar lo peor, y mi estómago está recibiendo toda esta emoción y no la digiero porque no soy capaz de digerir esa sensación de pensar que va a pasar lo peor. Entonces, si ya tienes fibromialgia, trata de manejar tus emociones con más calma. Y eso es lo que hacemos en las sesiones. Enseñar herramientas para que tú sepas manejar tus emociones y que no te las tragues, que las saques y que las sepas digerir. Bueno, pregunta 10. ¿Cómo hago para no reprimir mis emociones? Esta es una parte importantísima de todo. O sea, no solamente de lo que estoy hablando hoy, sino en general de tu salud emocional y de tu salud física. Si estás acostumbrado a guardarte el llanto, a guardarte las rabias, a guardarte lo que te desagrada, lo que te molesta, a reprimirte las alegrías incluso, entonces vamos a empezar a cambiar eso, a transformarlo. Eso es algo que aprendimos porque muchas veces no nos podíamos expresar cuando niños porque éramos maleducados o porque éramos groseros, porque así se manejaba la educación antes. O sea, antes no se tenía conciencia de que lo emocional era tan importante. Entonces se reprimía mucho. Si ya ves que estás reprimiendo, ya eso es dar un paso adelante. Ya entender que no te sirve reprimir las emociones. Entonces, si no las sabes gestionar, pues yo te invito a hacer sesión conmigo para enseñarte cómo se empiezan a gestionar. Pero si no puedes hacer sesión conmigo, trata de buscar otra persona. Si no encuentras ayuda y no lo puedes hacer en este momento, entonces saca tus emociones, así sea escribiendo. ¿Qué siento hoy? Porque tengo rabia, porque tengo tristeza. Si necesitas llorar y te parece muy difícil llorar frente a alguien, entonces hazlo solo. Si tienes una molestia con alguien y no se lo puedes decir de frente, vamos a hablarle al espejo. Pero vamos a intentar sacarlas y no reprimirlas. ¿Mis nervios están dañados? O sea, porque duele todo el tiempo. O sea, la sensación que yo tenía era que mis nervios se habían dañado. No, mis nervios estaban perfectamente, solamente estaban hiperestimulados. Entonces, en general, ni los nervios ni los tejidos están dañados cuando hay fibromialgia. Por eso es que es tan difícil de diagnosticar, porque no te encuentran nada que esté roto, que esté en cortocircuito, que esté dañado. No, están perfectamente, están hiperestimulados por la emoción, por el estrés y porque esa partecita se descontroló. Pero no es sino volverlo a balancear y bajarle la hiperestimulación. Acostumbrar al cuerpo a que ya no tiene que generar tanto dolor. ¿Eso cómo se hace? Eso se hace con todo, con medicamentos, ejercicio, lo emocional, rehabilitación. Eso es algo completo para que tu cuerpo le baje a toda esta sensación. Después de que se mejora, después de que ya estamos saliendo de todo ese dolor, nuestro cuerpo ha estado sometido tanto tiempo a tanto estrés, a tanto dolor, a tanto cansancio, a contracturas,
a un montón de cosas que pasan cuando hay una enfermedad muscular, que va a costar un tiempito volver a que ellos se regeneren, como cuando un deportista se lesiona y hay que darle tiempito para que esto se reacondicione. ¿Qué libros recomiendas para empezar a sanar? Entonces, voy a empezar por el que me sirvió más a mí, con el que yo empecé. El poder está dentro de ti, de Luisa L. Hay. De Luis L. Hay, ¿sí? Este me llegó cuando yo necesitaba empezar y es muy sencillo de leer y te va a ayudar mucho. Entonces ya lo dejo escrito en la descripción. El siguiente que les recomiendo, Deja de ser tú, de Joe Dispenza. Joe Dispenza es una maravilla. O sea, si quieres cambiar tu vida por completo, no solamente en lo físico, sino en lo emocional, entonces busca a Joe Dispenza y lee a Joe Dispenza. Aquí en este libro, Deja de ser tú, él te enseña cómo es que nos vamos a volver a formar desde lo que soy, ¿sí? Y no desde las creencias de los demás, desde la cultura, desde todo lo que aprendí y que me vino haciendo daño. Entonces, Deja de ser tú, de Joe Dispenza. Y el otro, de mi mentor, de Henry Corbera, Curación a través de un curso de milagros. O sea, si algo me cambió la vida a mí, fue empezar a ver a Henry Corbera, porque ese es otro nivel. Y lo siguiente que me cambió la vida fue Curso de Milagros. Y los que ya están viendo Curso de Milagros y han entendido, han escuchado algo, han leído, han visto los ejercicios, les recomiendo empezar con los ejercicios. Y el libro te va diciendo cómo desaprender para volver a aprender, para ser tú mismo. O sea, lo que tenemos que encontrar cuando tenemos una enfermedad crónica es quitarnos todas esas capas que teníamos encima de creencias, de dolores, de cosas, de cargas, de todo lo que me cargué de mi familia, de todo lo que aprendí, de lo que percibí mal, de lo que sentí que me hacían. Y darme cuenta que todo está aquí, que todo es mío y todo me está reflejando algo del exterior que yo debería cambiar. ¿Y por qué debería cambiarlo? Porque me está haciendo daño. ¿Y qué me está trayendo eso a mi vida? Pues me está trayendo solamente aprendizaje para ser una mejor persona y para vivir más tranquila. Entonces, bueno, con esas preguntitas los dejo. Los invito que si quieren sanar más rápidamente, aquí hay una experta, sobre todo experta en fibromialgia, pero cualquier enfermedad que tengas la puedo tratar, porque nosotros desde lo emocional no tratamos un diagnóstico, sino tratamos un síntoma. Entonces, si te duele una pierna, buscamos qué pasó en esa pierna. Si te rompiste un brazo, qué pasó, por qué te rompiste el brazo. Si tienes una enfermedad crónica, ¿qué te llevó a la enfermedad crónica? Si tienes problemas económicos, entonces, ¿de dónde vienen las creencias que hacen que no generes dinero? Entonces, aquí hay una experta que te puede ayudar, que te puede dar la mano y te puede entender si has tenido y tienes, si estás en una enfermedad crónica, porque si algo he sentido en la vida yo, es dolor. Y si algo he aprendido a manejar, es el dolor. Entonces, puedes salir del dolor, puedes salir de los problemas que aquejan tu vida, puedes llegar a entender y a ver de otra manera la vida. Y los que han estado conmigo saben que esto es un cambio así, que parece que te quitaran la venda de los ojos, empiezas a ver de nuevo, empiezas a ver de otra manera, empiezas a recibir las cosas con mucha más tranquilidad, con flexibilidad, con calma, y eso es lo que lleva a que tu vida sea mucho más tranquila. Es como la felicidad que es tan efímera, que es aquí y ahora, es vivirla constantemente, diariamente. Entonces, bueno, mi nombre es Ángela Rojas, soy terapeuta emocional, paciente de fibromialgia por 14 años y me curé de fibromialgia. Entonces, bienvenidos a mi canal. No se les olvide darle like, compartir, comentar, preguntar lo que quieras, porque si es necesario hacemos otra sesión de preguntas y respuestas. Y bueno, síganme, gracias. Si les puede servir esto a alguien, lo comparten, por favor. Muchas gracias.